antes de avanzar. Dios, serás fiel heredero. Ofrece tu me gusta como ofrenda. Suscríbete como voto. Y enciende la euforia en nombre del emperador. Tu devoción fortalece esta misión. Te agradezco, fiel. Imagina a una guerrera vestida con una armadura de poder negra como la noche, iluminada por la luz parpadeante de 1000 velas devocionales. Se yergue en una catedral en ruinas en algún mundo lejano. Su voz se eleva en un himno mientras los disparos resuenan a su alrededor. En sus manos un volter, el instrumento sagrado de la ira del dios emperador, descarga furia justiciera contra los herejes pervertidos. Con cada disparo atronador y cada verso de plegaria, repele la oscuridad. No es una marina espacial, sino algo posiblemente igual de formidable, una hermana guerrera de las Adeptus Sororitas. Hay un viejo dicho: no hay furia como la de una mujer despreciada. Ahora imagina que esa mujer ha sido despreciada por los impuros y los herejes, armada con un lanzallamas y con el mandato divino de quemar todo lo impío. Bienvenidos a las Adeptas Sororitas, también conocidas como las hermanas de batalla, las guerreras sagradas del imperio del hombre. A veces se las llama coloquialmente marines espaciales femeninas, pero no se dejen engañar por ese apodo. Las hermanas de batalla son una raza muy diferente, impulsadas no por mejoras genéticas ni hipnosis, sino por una fe pura e inquebrantable. Y en la sombría oscuridad del lejano futuro, la fe puede ser un arma más poderosa que cualquier volter o espada. Desde sus orígenes en uno de los períodos más oscuros de la historia imperial, hasta su papel actual en los campos de batalla de una galaxia devastada por la guerra, la historia de las Adeptas Sororitas es una historia de fe puesta a prueba, a veces literalmente. Es una historia de celo y devoción, de mártires y milagros, de traición y redención. Así que, tómense un respiro, enciendan una vela o una pila entera y prepárense para sumergirse en la saga completa de las Adeptas Sororitas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué ejércitos enteros de curtidos soldados tiemblan cuando estas monjas armadas llegan al campo de batalla, cantando alabanzas al emperador? Orígenes, las hijas del emperador y el reinado de sangre. Para descubrir cómo nació esta hermandad, debemos viajar unos 4000 años atrás en el tiempo, a una era de inimaginable agitación en la historia imperial, principios del 36º milenio, una época conocida como la Era de la Apostasía. Fue durante este período caótico cuando surgieron las Adeptas Sororitas, forjadas en el fuego de la guerra civil y el cisma religioso. Nuestra historia comienza en un mundo remoto llamado San Leor. Allí, oculta del resto del imperio, existía un pequeño pero fanáticamente devoto culto guerrero conocido como las Hijas del Emperador, una hermandad aislada de guerreras de élite. Cada una dedicaba su vida al culto del dios emperador y a la perfección de sus habilidades como mariscales. Vivían recluidas, dedicando sus días a la oración, la penitencia y un riguroso entrenamiento de combate. A simple vista, podrían haber parecido una secta oscura más en una galaxia repleta de religiones, pero el destino les tenía reservados grandes planes. Entra en escena Gog Vendre, un nombre maldito por la historia. Bandire era un señor del terror, un maestro de la manipulación que ostentó simultáneamente los títulos de Eclesia, cabeza de la Iglesia Imperial, y señor del Administratum, básicamente la burocracia que abarcaba toda la galaxia. En el mejor de los casos, Bandire era ambicioso de poder y paranoico. En términos menos amables, era un megalómano desquiciado. Durante la Era de la Apostasía, la tiranía y la corrupción de Bandire sumieron al imperio en el caos. Utilizó la fe imperial como arma, pervirtiendo la eclesiarquía para convertirla en su instrumento personal de dominación. Los planetas que lo desafiaron fueron sometidos a una persecución atroz en nombre del emperador. Esta era,
sería recordada posteriormente como el Reinado de Sangre, una época de guerras y purgas demenciales orquestadas por Bandire. En medio de esta sangrienta convulsión, Bandire se enteró de la existencia de las hijas del emperador en San Leor. Allí se encontraba un culto exclusivamente femenino de guerreras devotas, aisladas, disciplinadas y hábiles. Justo lo que Bandire necesitaba: un ejército privado que pudiera imponer su voluntad bajo la apariencia de autoridad religiosa. Bandire, siempre el intrigante, se propuso someter a estas guerreras a su servicio. Cuando llegaron sus enviados, las hijas del emperador se negaron inicialmente a reconocer la autoridad de Bandire. Después de todo, ¿por qué estas piadosas guerreras de un mundo remoto habrían de obedecer a un burócrata lejano, aunque afirmara hablar en nombre del emperador? Bandire, anticipándose a su escepticismo, organizó una de las ceremonias más infames de la historia imperial. Invitó a las líderes de las hijas a presenciar un milagro. En su presencia, Bandire ordenó audazmente a uno de sus soldados que le disparara con su última arma. Imaginen la escena. El soldado, con los ojos desorbitados por la incredulidad, duda un instante y dispara a quemarropa contra el alto señor. Se oyen jadeos cuando la brillante lanza de energía impacta contra Bandire, sin causarle absolutamente nada. Bandire permanece completamente ileso, como si la propia mano del emperador lo protegiera. Las hijas del emperador, algo ingenuas y quizás un tanto ajenas a la tecnología terrana, se arrodillan en señal de reverencia. Creían que el emperador les había concedido una señal del favor divino de Bandire. Por supuesto, la realidad era mucho más mundana y profundamente cínica. Bandire portaba un poderoso rosarios, un generador de campos de fuerza utilizado por el clero de alto rango como escudo defensivo. Solo él sabía que estaba activo. El disparo que debería haberlo matado fue absorbido por este campo de fuerza oculto. Pero las hijas no tenían forma de saber que, para ellas, Bandire acababa de demostrar que era el elegido del emperador, un hombre literalmente inmune al daño, gracias a la protección divina. Casi se puede imaginar la sonrisa de autosuficiencia de Bandire al ver a las guerreras de San Leor jurarle lealtad al instante. En ese momento, las hijas del emperador se convirtieron en su guardia personal de élite. Él, con grandilocuencia, las rebautizó como las novias del emperador, dando a entender que estaban casadas con él y que Bandire se había autoproclamado portavoz y representante de su voluntad. Fue una maniobra de propaganda y adulación repugnantemente astuta, y funcionó. Con su lealtad asegurada mediante el engaño, Bandire sembró el terror entre las novias del emperador. Estas mujeres devotas se convirtieron en sus ejecutoras más fervientes, ataviadas con relucientes armaduras de poder y una convicción absoluta. Impusieron los decretos de Bandire por todo el imperio. Asaltaron catedrales rebeldes, ejecutaron a gobernadores herejes, a menudo simples enemigos políticos de Bandire, y arrasaron poblaciones enteras en nombre de la fe. En sus corazones, las novias probablemente creían estar purgando a los malvados y haciendo justicia para el emperador. En realidad, sin saberlo, alimentaban las ambiciones de un demente. Durante un tiempo, las novias de Bandire fueron temidas por doquier. Los ciudadanos comunes, ya aterrorizados por las guerras del sangriento reinado, ahora murmuraban sobre las guerreras angelicales que servían al malvado eclesiarca. Estas mujeres guerreras eran absolutamente leales, incorruptibles en su fe y por lo tanto, extremadamente peligrosas bajo el mando de Bandire. Otras fuerzas imperiales dudaban en enfrentarlas. Al fin y al cabo, aún portaban el estandarte de la iglesia del emperador. ¿Quién podía cuestionar la piedad de mujeres que cantaban himnos mientras prendían fuego a los infieles? Pero el reinado de Bandire se basaba en mentiras, y las mentiras tienden a derrumbarse a medida que sus atrocidades se acumulaban. La oposición, inevitablemente, crecía. Estalaron revueltas en mundos lejanos.
Un carismático sacerdote llamado Sebastian Thor comenzó a predicar contra la corrupción de Vanir, desatando una rebelión popular. Comandantes de los Segmentum, capítulos de Marines espaciales e incluso elementos de la Inquisición empezaron a ver a Vandere como el verdadero hereje. La guerra civil asoló el imperio. El terror mismo se convirtió en un campo de batalla. El otrora todopoderoso Alto Señor se encontró atrincherado en el palacio eclesiástico del terror, asediado por quienes una vez fueron sus aliados. Y aquí es donde el destino de las esposas del emperador, las proto-hermanas de batalla, dio un giro dramático. El terror estaba en conflicto abierto. Vandayer, paranoico y furioso, ordenó a sus esposas que defendieran el palacio contra todo aquel que se atreviera a atacarlo. Estas mujeres, que aún creían en él, estaban dispuestas a masacrar a cualquiera que intentara derrocar a su santo amo. Y frente a ellas, no solo se alzaban ejércitos humanos, sino también los héroes más poderosos del imperio, los custodes adeptistas, los guardianes de armadura dorada del propio emperador, quienes habían decidido que Vanir debía irse. Imaginen lo absurdo de la situación. Por un lado, la guardia personal del amo de la humanidad. Por el otro, un ejército de monjas con armadura de combate, convencidos de que el amo de la humanidad quería que obedecieran a Vandere, un malentendido trágico y mortal. Los custodios, reacios a masacrar innecesariamente a estas mujeres descarriadas pero leales, intentaron la diplomacia, marcharon hacia el palacio eclesiástico bajo banderas de tregua, soportando las miradas suspicaces de las novias. Según los relatos, la tensión era palpable. Las novias del emperador estaban dispuestas a morir por proteger a Vandere y a los custodios. Aquellas guerreras que jamás se separaban del emperador no tenían duda de la culpabilidad de Vandere. Las palabras no bastarían para convencer a las novias, así que los custodios buscaron otro enfoque: mostrarles la verdad. La leyenda, que ya se ha convertido en leyenda, cuenta que el propio capitán general de los custodios escoltó a la líder de las novias, una mujer llamada Alicia Dominica, hasta el corazón del palacio imperial. Con ella iban 5 de sus hermanas más leales: Catherine, Silana, Lucia, Mina y Arabella. Estas 6 eran las más distinguidas de las novias del emperador, el corazón mismo de la élite de Vandere. Uno puede imaginar el silencioso recorrido por los sombríos salones sagrados del palacio, la arquitectura abovedada diseñada por el propio emperador, los custodios caminando delante en estoico silencio, y Dominica y sus hermanas, tal vez aferradas a sus armas, inseguras pero curiosas, las conducían hacia la máxima autoridad del imperio, no Vandere, ni ningún gran señor, sino el trono dorado mismo, la cámara donde el emperador de la humanidad se ha sentado entronizado, una cáscara inmortal que ha sostenido el imperio durante milenios. Lo que sucedió cuando Dominica y sus compañeras se presentaron ante el emperador es oficialmente un misterio. Las novias juraron guardar el secreto sobre el encuentro, pero sin duda ocurrió algo profundo. La interpretación más común es que en ese silencioso momento que pareció eterno, el emperador le transmitió un mensaje a Alicia Dominica. Quizás no con palabras, pues quién sabe si el emperador, casi muerto, puede hablar, sino mediante una revelación psíquica o una comprensión pura. Tal vez le mostró una visión del alma de Vandere, oscurecida por la traición. Tal vez simplemente permitió que su presencia divina se hiciera sentir, disipando la niebla de mentiras de la mente de la novia. Tal vez incluso pronunció algunas palabras. No queda ningún registro, solo especulaciones. Solo sabemos que cuando Alicia Dominica emergió del santuario del trono dorado, tenía una claridad absoluta en los ojos y una ira justa ardiendo en su corazón. Los 6 líderes regresaron, sombríos y decididos, a la cámara de audiencias de Vandere. Imaginen a Vandere,
probablemente medio enloquecido a esas alturas, rodeado de enemigos, pero aún sumido en la negación y el ego. Al ver a sus otrora devotos, guardaespaldas entrar con las armas desenvainadas y sin rastro de reverencia en sus ojos, Dominica contempló al hombre al que había seguido, al hombre al que había venerado como el elegido del emperador, y lo condenó como traidor y hereje. Con un movimiento rápido, Alicia Dominica decapitó a Goja Bandere de un tajo, poniendo fin a su reinado de sangre de un solo golpe. Las últimas palabras del tirano, enajenado por la locura, fueron un grito petulante e incrédulo: no tengo tiempo para morir, estoy demasiado ocupado. Si hacía falta una prueba más de su demencia, ahí estaba, como si los trámites burocráticos pudieran evitar la muerte. Así terminó el reinado de Bandere, a manos de la líder de sus esposas. Fue justicia poética. Aquellos a quienes había engañado se convirtieron en sus verdugos. En ese instante, las esposas del emperador dejaron de existir como ejército privado de Bandere. Habían despertado de una pesadilla de mentiras. Una vez más, se llamarían hijas del emperador, pero pronto tendrían un nuevo nombre y un nuevo propósito. Tras la contienda, se abrieron las puertas del palacio. La guerra civil que había asolado el país comenzó a amainar al difundirse la noticia de la muerte del tirano. Sebastián Thor, el sacerdote visionario que había liderado la justa rebelión, llegó a la guerra del terror, no como conquistador, sino como reformador. Los altos señores, aquellos que permanecieron o no fueron cómplices, aceptaron la autoridad moral de Thor. En un giro sorprendente e históricamente crucial, Sebastián Thor fue elevado al cargo de eclesiástico, el mismo puesto que Bandere había mancillado. Thor rechazó inicialmente tal poder, pero se dice que el Adeptus Custodes, quizás actuando de nuevo en nombre del emperador, le sugirió encarecidamente que asumiera el manto para sanar la iglesia que había salvado, y así lo hizo Thor, convirtiéndose en el nuevo líder de la fe del imperio. Ahora Thor se enfrentaba a una situación delicada. El reinado de Bandere había mostrado a la galaxia el peligro de una eclesiarquía militante sin control. Lo último que se deseaba era otro foco de muerte con un ejército fanático a su merced. De hecho, tras la rebelión, se extendió el clamor por desmantelar las fuerzas militares de la eclesiarquía para evitar que tal tiranía resurgiera. Los altos señores promulgaron una serie de reformas, la más famosa de las cuales fue el decreto pasivo. Este decreto establecía, en esencia, que la eclesiarquía no debía tener hombres armados. Esto fue una respuesta directa a los abusos de Bandere. En aquel entonces, la iglesia contaba con fraternidades guerreras enteras, como los templarios de Futeras, las feroces hordas de infantería fanática de Bandere, y una considerable potencia de fuego. El decreto pasivo buscaba despojar a la eclesiarquía de sus ejércitos, asegurando que la iglesia imperial jamás pudiera volver a desplegar una fuerza que rivalizara con el astro militar o los marines espaciales. Muchos esperaban que Thor, ahora eclesia, tuviera que disolver a las mismas hermanas que, sin saberlo, habían servido al tirano. Pero Sebastián Thor era un hombre astuto, comprendió el espíritu del decreto, limitar el poder eclesiástico, pero también reconoció el valor y la necesidad de una fuerza de guerreras santas que pudieran defender a los fieles y vigilar las filas de la propia eclesiarquía. Thor había visto de primera mano lo cerca que estuvo la iglesia imperial de destruir el imperio desde dentro. Probablemente pensó: necesitamos a alguien que nos vigile para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Y así surgió una solución brillante, aunque técnicamente un tanto ambigua: el decreto para hombres malvados en armas. Claro que no decía nada sobre las mujeres. Aprovechando esa laguna legal, la ahora humillada eclesiarquía conservó al grupo de guerreras, antes conocidas como las esposas del emperador. En lugar de disolver a estas devotas mujeres, Sebastián Thor las transformó en una fuerza para el bien, o al menos para la defensa adecuada de la fe. Ya no servirían a un único amo corrupto, Josi, y no al credo imperial mismo.
fueron reconstituidas como el brazo militar oficial del Adeptus Ministorum, la eclesiarquía, bajo un nuevo nombre, las Adeptas Sororitas. En alto gótico significa hermandad, reflejando tanto su género como su vínculo casi monástico. En la práctica, estas Adeptus Sororitas serían las hermanas de batalla, defensoras de la fe, responsables ante la Iglesia y, en teoría, ante los ideales del emperador, no ante la vanidad de un solo hombre. Para la recién creada hermandad, esto era más que un resquicio burocrático, era un mandato. Se enorgullecieron profundamente de su estatus como campeonas exclusivamente femeninas de la eclesiarquía. De hecho, las adeptas sororitas pronto desarrollaron una cultura de exclusión absoluta de los hombres de sus filas e incluso de sus santuarios. Obviamente, ningún hombre podía unirse a la hermandad, pero además, rara vez se les permitía entrar en los imponentes conventos de Terror o Ilia 7 Bor, salvo en situaciones extraordinarias, como la visita formal del propio emperador o la visita urgente de un custodio por encargo del emperador. Esto no era mero sexismo inverso ni reglas monásticas. Fue una reacción directa a los abusos del pasado. Las hermanas sentían que, al mantener su orden exclusivamente femenina, obedecían tanto la letra como el espíritu del decreto. Pasivas, asegurando así que el ejército de la eclesiarquía jamás volviera a ser corrompido por los caprichos de un solo hombre. En su opinión, el emperador las había elegido para empuñar armas en su nombre precisamente por ser mujeres. Con el tiempo, esto se convirtió en un dogma dentro de la hermandad. El plan divino del emperador las salvó de la insensatez de los hombres con espadas, por lo que, como mujeres, debían ser siempre las guardianas vigilantes de la fe. Resulta casi poético. Mientras que las esposas de Bandere se habían extraviado, las esposas del emperador, como se veían a sí mismas, mantendrían la fe pura para siempre. Thor, reconociendo la necesidad de que la eclesiarquía contara con algún tipo de fuerza y regulador interno, les permitió permanecer, incluso si el espíritu del decreto se ignoraba flagrantemente. Para la hermandad, esto fue más que un cambio burocrático, fue casi un renacimiento. Abrazaron plenamente el decreto, posicionándose con orgullo como la respuesta a la prohibición de hombres en armas. De hecho, hasta el día de hoy, las adeptas sororitas consideran sacrosanta su composición exclusivamente femenina. No es casualidad que las hermanas se refieran entre sí como hermanas en el sentido más literal. El suyo es un vínculo de hermandad espiritual que no admite a la ligera a hombres ajenos a la hermandad. Incluso los fieles servidores del imperio tienen generalmente prohibida la entrada a sus claustros, salvo en circunstancias extraordinarias. Se cuentan historias de desafortunados funcionarios del administratum a quienes se les negó la entrada a un convento simplemente porque las hermanas que estaban dentro señalaron el decreto pasivo que ondeaba en un estandarte sobre la puerta. Esta exclusividad no nace de la vanidad, sino de un propósito. Las sororitas saben que existen precisamente porque un hombre Vanir desvió una vez a la eclesiarquía, y se asegurarán de que ningún hombre vuelva a controlar directamente el brazo militar de la iglesia. En la adeptas sororitas, las hijas del emperador solo responden ante él y sus superiores eclesiásticos ordenados. Esta distinción crucial ha evitado que se repita la era de la apostasía en numerosas ocasiones. Reconstrucción y reorganización, el nacimiento de las órdenes. En los años posteriores a la era de la apostasía, la recién formada adeptas sororitas tuvo que reconstruir la confianza y redefinir su propósito. Bajo la guía ilustrada de Sebastián Thor y sus sucesores inmediatos, la hermandad se estructuró de tal manera que se impidiera que una sola persona volviera a utilizarla como un ejército personal. Las hermanas debían ser las hijas obedientes del emperador, no los juguetes de sacerdotes ávidos de poder.
Una de las primeras medidas en este sentido fue el establecimiento de 2 sedes principales o conventos para la hermandad, en lugar de uno solo. El primero y más venerado es el priorato del convento en la propia tierra a la sombra del palacio imperial. El segundo lugar es el convento sanctorum en el lejano mundo santuario de Oilia 7. Dividir el mando de la hermandad entre 2 ubicaciones introdujo una saludable descentralización. Ninguna autoridad inferior a la Iglesia podía reunir fácilmente a todas las hermanas. Además, tenía sentido práctico. La galaxia es vasta y contar con 2 puntos de anclaje, uno en el segmentum solar y otro más allá, permitía a las hermanas responder con mayor eficacia a las amenazas en todo el espacio del imperio. Surgió entonces la idea de dividir la hermandad en organizaciones autónomas separadas conocidas como órdenes. En lugar de un ejército monolítico de mujeres guerreras, habría múltiples órdenes, cada una con su propia jerarquía de mandos, santos patronos y tradiciones, todas unidas por la fe, pero con carácter propio. De esta manera, incluso si algún megalómano futuro intentara manipular a la hermandad, las órdenes podrían establecer controles y equilibrios entre sí. Hacia finales del 36º milenio, varias décadas después de la caída de Bandi, el eclesiarca Alexis XXII Eiros, sucesor de Sebastián Thor, formalizó esta estructura. Tomó a las fuerzas de las Naen sororitas de cada convento y las dividió en grupos que se convertirían en las primeras órdenes militantes de la adepta sororitas. En el convento Priorus de Terra se fundaron 2 órdenes, y en el convento Sanctorum de Oilia 7, 2 más, sumando así 4 órdenes militantes iniciales. Cada una de estas primeras órdenes estaba liderada por una de las legendarias 6 compañeras que habían acompañado a Alicia Dominica ante el emperador. Naturalmente, la propia Alicia Dominica, la asesina de Bandere, se convirtió en la líder de la orden basada en el terror. Su orden se denominó Orden del Cáliz de Iben, que simboliza un cáliz lleno del poder divino del emperador, y que quizá alude a la oscura verdad que tuvo que beber al enterarse de la herejía de Bandere. Dominica era la figura más representativa de toda la hermandad en ese momento, venerada como la matriarca o fundadora. Se dice que durante años ejerció como comandante espiritual y militar, estableciendo el estándar con el que todas las futuras hermanas se medirían. Mientras tanto, en el convento de Terara, otra orden tomó forma bajo el liderazgo de Santa Sana, una de las compañeras de Dominica. Esta se convirtió en la Orden del Sudario Plateado. Sana era conocida por su estoicismo sereno y su sacrificio. De hecho, fue la primera de las compañeras en ser martirizada, y el sudario que cubrió su cuerpo tras su muerte se tornó plateado, como si simbolizara su santidad. El nombre de su orden refleja ese sagrado sudario funerario, que simboliza el servicio desinteresado hasta la muerte. Lejos de allí, en Oilia 7, Beielia 7, Beielia, la fogosa e indomable Santa Catalina, la amiga más cercana de Dominica, fundó su propia orden, originalmente llamada la Orden del Corazón Ardiente. Catalina era una guerrera valiente, y su emblema personal era un corazón ardiente que simbolizaba su ferviente pasión por el emperador. Su liderazgo en Oilia otorgó a la hermandad una poderosa presencia allí, y su orden se dedicó a una erradicación celosa y proactiva de la herejía, al igual que la propia Catalina, siempre dispuesta a llevar la luz del emperador a los lugares oscuros. Junto a Catalina en Oilia 7, se encontraba Santa Lucía, una mujer célebre por su inquebrantable resistencia y su espíritu penitente y melancólico. Algunos relatos la describen con una mirada perpetuamente afligida, como si cargara con los pecados de la galaxia. Lucía fundó la Orden del Corazón Valeroso. El nombre refleja su rasgo distintivo. A pesar del dolor y la tristeza, su corazón solo conocía el valor al servicio del emperador. Las hermanas de su orden llegarían a enfatizar la resistencia, el sacrificio y la purificación del sufrimiento mediante la fe.
Así, hacia el comienzo de ella 37, la adepta sororitas contaba con estas 4 órdenes principales: la Orden del Cáliz de Ébano, enterada, liderada por Dominica, que ejemplificaba la pureza doctrinal y la disciplina militante original de la hermandad; la Orden del Sudario Plateado, entera, liderada por Silana, que hacía hincapié en el autosacrificio y el silencioso e implacable cumplimiento del deber; y la Orden del Corazón Ardiente en Oilia 7, liderada por Catalina, que ardía de celo y pasión en nombre del emperador; la Orden del Corazón Valeroso, Oilia 7, liderada por Lucia, era un modelo de estoica resiliencia y arrepentimiento. Cada una de estas órdenes, que inicialmente contaba con miles de hermanas, pronto se labró una reputación en todo el imperio. Con el paso de las décadas y los siglos, se expandieron, fundando bases subsidiarias, llamadas preceptorías, encomiendas o misiones menores en diversos mundos, para responder mejor a las amenazas. Cada santa fundadora encontró su fin. Ninguna de estas mujeres era inmortal, aunque lograron hazañas extraordinarias en vida. Al morir, fueron honradas como grandes mártires de la fe. Habían sido las santas vivientes del emperador, y tras su muerte, se convirtieron en las santas patronas de la orden. Sus reliquias, armas, armaduras, e incluso sus huesos se conservaban como objetos sagrados. Una famosa colección de estas reliquias es el Triunfo de Santa Catalina, un gran relicario procesional que las hermanas a veces portan en batallas o ceremonias especialmente importantes. El triunfo consiste en los restos óseos preservados de la propia Santa Catalina, depositados en un relicario ornamentado rodeado de objetos sagrados que representan a cada una de las santas fundadoras: la espada de Dominica, el sudario de Silana, el rosario de Lucía, el emblema de la rosa de Mina y el tomo de Arabella. Según la tradición, esta solemne procesión es llevada por un selecto grupo de religiosas de diversas órdenes. Cada una es elegida para encarnar el espíritu de una de las 6 matriarcas que marchan con el triunfo en el centro. Estas religiosas entonan himnos mientras la guerra ruge a su alrededor. Se dice que la presencia del triunfo puede infundir vigor a los fieles, con las 6 santas velando por ellos. ¿Cómo podrían flaquear? Incluso los gravemente heridos encuentran fuerzas para seguir luchando. Los enemigos, en cambio, suelen encontrar la visión profundamente perturbadora. Imaginen un cortejo fúnebre avanzando con paso firme entre el fuego cruzado, con vitrales centelleando e incienso envolviéndose en el aire, mientras una calma sobrenatural parece envolver a quienes portan las reliquias. Muchos herejes se quebraron ante la repentina duda de si el emperador realmente caminaba entre las sororitas ese día. En cualquier caso, el triunfo de Santa Catalina simboliza la causa por la que lucha la hermandad. El espíritu inmortal de sus santas y la gracia del emperador perduraron, inspirando a nuevas generaciones de guerreras. Las sucesoras que formaron asumieron el liderazgo de sus respectivas órdenes, continuando su legado. Dominica, Catalina, Silana y Lucia, todas ellas santas en vida, realizaron hazañas legendarias y guiaron a sus órdenes a innumerables victorias sangrientas. Cada orden desarrolló sus propias tradiciones y matices, moldeados por la personalidad de su fundadora, pero todas se mantuvieron fieles a las enseñanzas fundamentales que se iniciaron en San León. Alicia Dominica, la más grande de todas, falleció tras una larga vida de servicio. Según se cuenta, vivió para ver a la hermandad firmemente consolidada en su papel. Tras su muerte, la eclesiarquía creó el cargo formal de abadesa de las adeptas sororitas, una líder singular para toda la hermandad cuando fuera necesario. La primera en ostentar el título de abadesa no fue Dominica, pues ya había fallecido, sino una de sus compañeras, ajena a las 6 originales, una hermana llamada Palma, de una orden Dialogus conocida como la Orden de la Palabra Sagrada. Esto indicaba que la eclesiarquía pretendía que las sororitas se autogobernaran con cierta autonomía. Una abadesa coordinaría las órdenes, pero también respondería ante la Iglesia.
En la práctica, sin embargo, durante mucho tiempo la abadesa fue más bien una figura simbólica espiritual, si es que existía, dado que las órdenes principales eran bastante independientes en los asuntos cotidianos. Uno de los cambios más significativos en los inicios de la hermandad se produjo tras la muerte de Santa Catalina, que había liderado la Orden del Corazón Ardiente. Fue trágicamente martirizada. Cuenta la historia que cayó en batalla contra un enemigo particularmente feroz, un culto de brujas del caos conocido como el culto de Minesteus. Catalina murió heroicamente y su pérdida se sintió profundamente. En su honor, la Orden del Corazón Ardiente pasó a llamarse Orden de Nuestra Señora Mártir. Este nombre reflejaba no solo el sacrificio de Catalina, sino también la filosofía más amplia de que el martirio al servicio del emperador es el máximo honor. La Orden de Nuestra Señora Mártir, con su armadura repintada de negro en señal de luto y forros rojos que simbolizaban la sangre derramada, se convirtió en sinónimo de celo vengativo. Estas hermanas lucharían con furiosa devoción para honrar el ejemplo de su mártir patrona. Aún así, dos de las compañeras originales de Dominica no tenían una orden que llevara su nombre, Mina y Arabella, las dos hermanas que también presenciaron la revelación del emperador y ayudaron a acabar con Bandiri. Durante un tiempo, ambas sirvieron en otras funciones. De hecho, surgió la tradición de que una pequeña guardia de élite del abad de las adeptas sororitas, o incluso del propio eclesiarca en ocasiones, estuviera compuesta por hermanas inspiradas por el legado de Mina y Arabella, manteniendo vivo su espíritu. No fue hasta mediados del 38º milenio, unos 2500 años después de la era de la apostasía, que la eclesiarquía decidió establecer dos órdenes militantes más, elevando así el total a las 6 que conocemos hoy. En 868 Eclesiarquía 6 fundó la Orden de la Rosa Sangrienta en honor a Santa Mina y la Orden de la Rosa Sagrada en honor a Santa. El legado de Santa Mina fue de ferocidad e ira implacable contra los enemigos de la fe. Las descripciones de Mina la presentan como algo sombría y taciturna, pero absolutamente letal cuando se enfurecía. Una leyenda apócrifa cuenta que, durante el asedio de terror, Mina, en un malentendido, se batió en duelo con uno de los guardianes, luchando hasta el empate antes de que se pronunciaran las palabras de una alianza. Cierta o no, es una leyenda muy querida entre las hermanas, reflejo del orgullo intrépido de Mina como mariscal. Mina encontró su fin en una emboscada de un culto del caos. Cuando sus compañeras hallaron su cuerpo, el santuario estaba sembrado de cadáveres de los sectarios que ella había abatido en sus últimos momentos. Tal fue la sangrienta visión final de Santa Mina. Como corresponde, la Orden de la Rosa Sangrienta continúa su fervor. Adornan sus armaduras con rojo y negro intensos y creen en la aplicación implacable de la justicia del emperador. Muchos dicen que las hermanas de la Rosa Sangrienta jamás pierden el tiempo con medias tintas ni negociaciones. Atacan primero, atacan con fuerza y dejan que el emperador se encargue del resto. Para ellas, la misericordia es un lujo reservado para después de la victoria. Por otro lado, Santa Arabella era conocida como la Libertadora y recordada por su presencia firme y serena. Su enfoque complementaba la furia de Mina. Arabella era resuelta y ecuánime, una guerrera que luchaba con disciplina y precisión, y que ofrecía consuelo y esperanza a los oprimidos. La Orden de la Rosa Sagrada, que lleva su nombre, refleja las virtudes de disciplina y pureza de propósito de Arabella. Estas hermanas visten armaduras de color blanco marfil con ribetes negros, como pétalos de una rosa blanca. Son reconocidas por su moral inquebrantable y su puntería. En la batalla, las hermanas de la Rosa Sagrada entonan himnos metódicamente y disparan en descargas disciplinadas, manteniendo su posición donde otras flaquearían. Si la Rosa Sangrienta es la llama rugiente, la Rosa Sagrada es la vela firme que nunca se extingue, ni siquiera en la tormenta más feroz. Cabe destacar que las hermanas de la Rosa Sagrada también son conocidas por su compasión en la victoria. Tras una batalla, se encuentran entre las órdenes con mayor probabilidad de atender a los heridos y ofrecer consuelo a los supervivientes una vez que los herejes han sido abatidos.
Por supuesto, poseen el corazón de guardianes benevolentes, aunque son implacables con los malvados. Con la adición de las órdenes de la Rosa Sangrienta y la Rosa Sagrada, las adeptas sororitas contaban ahora con 6 órdenes militantes principales, cada una vinculada a una de las santas fundadoras de la época de la apostasía. Estas 6 siguen siendo las ramas más famosas e influyentes de la hermandad hasta el día de hoy. La Orden del Cáliz de Ibon, la más antigua de todas, fue fundada por Santa Alicia Dominica. Se enorgullecen de adherirse estrictamente a las enseñanzas y ceremonias originales de la hermandad. Si se desea presenciar las tradiciones puras e inalteradas transmitidas por la propia Dominica, hay que fijarse en el Cáliz de Ibon. Se consideran el ejemplo al que aspiran todas las demás órdenes. Se suele decir que la fe de una hermana del Cáliz de Ibon es tan inquebrantable como el adamantio. Hacen hincapié en el ritual escrito y la disciplina, la oración constante, la observancia precisa de la doctrina y el mantenimiento del más alto estándar de santidad en el equipo y la vestimenta en la batalla. Luchan con una formación coordinada e inquebrantable. Cada acción es casi una plegaria en sí misma. Sus colores son armadura negra y vestiduras blancas, una apariencia austera y solemne, acorde con su seriedad y su papel como guardianas de la pureza de la fe, Orden de Nuestra Señora Mártir. La orden más grande de los tiempos modernos y quizás la más reconocida, en parte porque su icónico esquema de armadura negra con ribetes rojos es el mismo que se representa a menudo en el arte y en las portadas de los códices. Su patrona, Santa Catalina, personificó el autosacrificio. Esta orden venera el martirio. Creen firmemente que morir por el emperador es el mayor honor, y a la inversa, que sobrevivir cuando sus hermanas han caído es una llamada a realizar hazañas aún mayores para alcanzar un final digno. Las hermanas de Nuestra Señora Mártir suelen pintar sus armaduras de negro en señal de luto por los incontables mártires que las precedieron, y portan insignias rojas que simbolizan la sangre de esos santos. En batalla tienden a volverse aún más fervorosas cuando sufren bajas. Cuantas más hermanas caen, con más ferocidad luchan las supervivientes. Muchas resistencias desesperadas han sido lideradas por una hermana de nuestra mártir. Entre lágrimas entonan plegarias de guerra mientras vengan a sus compañeras caídas. Su credo, cada golpe asestado tras la muerte de una hermana se da en su memoria. Que sea, pues, doblemente devastador. Orden del Corazón Valeroso. Estas hermanas, siguiendo el ejemplo de Santa Lucía, se centran especialmente en la penitencia y la resistencia. A menudo practican ritos de mortificación como el cilicio o las cicatrices para recordar el sacrificio del emperador y el peso del pecado. Su armadura es principalmente negra, como la de las mártires, pero suele tener detalles o hábitos blancos. Una hermana del Corazón Valeroso puede parecer seria o fría, pero en realidad arde de devoción interior. Simplemente la canaliza hacia una estoica resiliencia en lugar de hacia el frenesí de la batalla. Son ellas las que mantendrán la posición pase lo que pase, sin ceder ni un ápice, porque soportar las dificultades es para ellas una forma de culto. Hay un dicho que afirma que una hermana de corazón valeroso ya ha sufrido más en el entrenamiento de lo que jamás podrías infligirle en batalla. Transforman el dolor en fortaleza espiritual. El semblante de esta orden es solemne. Raramente celebran la victoria, salvo ofreciendo oraciones de expiación por aquellos que murieron en el camino. Orden del Sudario Plateado. Inspirada en Santa Sana. Esta orden valora el servicio desinteresado sin reconocimiento. A menudo combaten como fuerzas de ataque rápido, moviéndose con rapidez y golpeando al enemigo con fuerza antes de que éste pueda reaccionar. La imagen de una hermana del Sudario Plateado es la de un ángel silencioso de la muerte, que aparece, imparte justicia con volter o espada, y sigue su camino, todo sin alardes. Tienen la tradición de no hablar de sus hazañas pasadas, dejando que la historia juzgue su valía. Su armadura es de un plateado brillante. Al fin y al cabo, plateado significa plata, con túnicas blancas o grises y detalles negros. A menudo se les atribuye un motivo fantasmal, quizá porque Silana murió tan joven y misteriosamente. Algunos dicen que su imagen quedó impresa en su sudario como una forma fantasmal. En batalla, una unidad de la Sábana Santa es adaptable y veloz. Prefieren maniobrar para superar a sus oponentes y atacar en puntos críticos, incluso si eso significa actuar sin esperar órdenes. Confían en la iniciativa y la fe de cada hermana. Cabe destacar que, dado que Silvana fue la primera mártir, algunas ceremonias de la Sábana Santa honran en silencio a las heroínas anónimas de la hermandad. Aquellas que mueren sin gloria aceptan el agradecimiento del emperador, Orden de la Rosa Sangrienta, en honor a la ferocidad de Santa Mina. Estas hermanas tienen una bien ganada reputación de agresividad. Entran en batalla como la ira encarnada. Muchas prefieren armas de combate cuerpo a cuerpo como espadas sierra o brutales espadas evisceradoras a dos manos, buscando ser lo más directas posible al transmitir el juicio del emperador.
Su armadura es de color rojo sangre con vestiduras negras, y su símbolo es una rosa roja salpicada de gotas de sangre, a menudo representada con espinas o hojas cruzadas. La Orden de la Rosa Sangrienta cree que la acción rápida y brutal es el camino más eficaz para vencer el mal, pues cualquier vacilación o misericordia solo da al hereje tiempo para arrepentirse. Y creen que un hereje no merece ese tiempo a menos que el propio emperador lo desee. No son berserkers sin razón, son religiosas disciplinadas, pero se mueven al filo de la navaja de la furia justiciera. Un canonista de la Rosa Sangrienta escribió el famoso Tratado de la Espina tras una campaña particularmente cruenta, concluyendo que la misericordia es una tentación, mejor extinguirla y evitar más sufrimiento a los fieles. Eso resume bastante bien su filosofía. Ninguna piedad. Orden de la Rosa Sagrada. Siguiendo el ejemplo de Santa Arabella, estas religiosas son conocidas por su fe serena e inquebrantable. Cantan litanias al unísono, incluso en medio de los bombardeos. Se dice que una fila de religiosas de la Rosa Sagrada mantendrá sus posiciones como estatuas, disparando con precisión inmaculada, completamente imperturbables ante cualquier horror o pérdida que ocurra a su alrededor. Su armadura es de un blanco puro, símbolo de la rosa inmaculada de su fe, a menudo con ribetes negros o dorados. Aprecian la belleza y la devoción. Sus claustros resuenan con himnos corales y sus cánticos de batalla poseen una cualidad casi musical. La estrategia de batalla de la Rosa Sagrada suele enfatizar la defensa y las disciplinadas descargas de fuego. No cargan impulsivamente, avanzan metódicamente con la certeza de que el emperador guía cada disparo. Las hermanas de la Rosa Sagrada también son conocidas por su optimismo ante la desesperación, una cualidad poco común en el 41 milenio. Encarnan verdaderamente la frase «La fe es nuestro escudo». Son inquebrantables no solo en cuerpo sino también en espíritu, y esa serenidad puede resultar aterradora para un enemigo que espera ver miedo en los ojos humanos y no lo encuentra. Por muy diferentes que sean estas órdenes militantes en personalidad y estilo, están unidas por su propósito fundamental de servir a la voluntad del emperador y defender el credo imperial. Todas ellas se adhieren a los principios fundamentales de la eclesiarquía. Cada una destaca por su particular enfoque de la guerra santa y venera a sus propios santos y héroes. Más allá de estas 6 órdenes principales, a lo largo de los siglos, la hermandad también fundó numerosas órdenes menores, las llamadas órdenes militantes o menores. Estas a menudo surgieron de alguna de las órdenes principales. Por ejemplo, un grupo de hermanas de la Orden de la Rosa Sagrada podría distinguirse en un mundo fronterizo remoto y posteriormente, con la aprobación eclesiástica, decidir establecer allí una presencia permanente como una nueva orden menor con su propio nombre. Generalmente, estas órdenes menores honran a algún mártir o milagro local y adoptan un nombre que refleja una misión o santuario específico, mientras que las órdenes principales cuentan con decenas de miles de hermanas cada una. Una orden menor puede tener solo unos cientos o un par de miles concentradas en un sector o subsector de la galaxia. Estas extienden el alcance de la hermandad a regiones remotas y tareas especializadas. Existen docenas de estas órdenes menores. Por ejemplo, la Orden del Manto Masculino o la Orden del Sudario Plateado, que no debe confundirse con el Sudario Plateado Mayor, pero enumerarlas todas llevaría muchísimo tiempo. Baste decir que allí donde surgía una necesidad prolongada de la presencia de las hermanas, podía surgir una orden. Todas ellas, en última instancia, responden ante su convento matriz y, por extensión, ante el abad y el eclesiarca. Cabe mencionar que no todas las miembros de la Adeptas Sororitas son hermanas guerreras de primera línea con servoarmadura. La hermandad abarca, de hecho, una variedad de órdenes más allá de las militares. Todas las sororitas, militares o no, comparten la misma formación fundamental y piedad, pero aquellas que no van a la guerra en el frente desempeñan otras funciones vitales. Las hospitalarias son las sanadoras y médicas de la hermandad. Estas hermanas hospitalarias dirigen hospitales, ayudan a los pobres y acompañan a los ejércitos imperiales para proporcionar asistencia médica y espiritual en el campo de batalla. En innumerables mundos las hospitalarias son conocidas como ángeles de la misericordia, aunque siguen rezando con fervor mientras trabajan y no temen luchar si sus pacientes están en peligro, han salvado innumerables vidas, a menudo para que esas vidas puedan seguir sirviendo a la causa del emperador. Sin embargo, incluso su misericordia tiene límites. No toleran herejes ni impuros. Una hospitalaria puede vendar con ternura a un guardia herido en un instante y al siguiente dictar el juicio del emperador a un cultista desquiciado. Su apariencia suele ser una versión sobria del hábito de las monjas, a menudo con túnicas o delantales blancos con el símbolo de una cruz o un cáliz rojos. La última visión de muchos soldados ha sido la de una hospitalaria inclinada sobre ellos, recitando la bendición del emperador mientras fallecían. Un final más apacible que el de la mayoría en el 41 milenio.
Las órdenes Dialogus son eruditas y lingüistas. Una hermana Dialogus se dedica a traducir textos antiguos, descifrar dialectos prohibidos y preservar el acervo del conocimiento sagrado e histórico del imperio. Sirven como traductoras y consejeras. Por ejemplo, si un inquisidor descubre un tomo herético en una lengua muerta, un Dialogus probablemente pueda leerlo con detenimiento a través de filtros de pergamino y gafas sagradas para desentrañar sus secretos. También facilitan la comunicación en el vasto imperio, traduciendo el credo imperial a las miríadas de lenguas locales de culturas humanas aisladas. Algunos incluso han estudiado lenguas senos bajo estricta sanción inquisitorial para comprender mejor las mentiras del enemigo y subvertirlas. A menudo una hermana Dialogus acompaña al séquito de un inquisidor como sabia. No porta armas pesadas, quizás solo una pistola y un viejo cuaderno de cuero, pero su mente aguda es tan valiosa como cualquier volter a la hora de desentrañar conspiraciones y conjuros demoníacos. Muchos en el Ordo Hereticus consideran a los Dialogus de la Orden sus aliados en la sombra, librando la guerra por el alma de la humanidad en bibliotecas y escrituras. Los Famulus de la Orden desempeñan una función muy diferente. Son en parte diplomáticas, en parte institutrices, en parte espías. Estas hermanas Famulus se infiltran en los hogares de la nobleza y los poderosos de todo el imperio. Aparentemente sirven como consejeras en materia de fe y etiqueta para las familias de alta cuna. En realidad vigilan de cerca a la élite política y la guían sutilmente hacia la lealtad y la piedad. Una hermana Famulus podría concertar un matrimonio entre dos casas nobles rivales para apaciguar una disputa, un acto de unión santa por el bien del imperio, o aconsejar amablemente a un joven gobernador planetario que frene sus extravagancias y tal vez done al santuario local en lugar de construir otro jardín de placer. Con su sola presencia, recuerdan a las clases altas que en última instancia responden ante las leyes morales del emperador. Han sofocado muchas rebeliones potenciales al detectar la deslealtad en el corazón de un cortesano y extinguirla con una palabra oportuna o, si es necesario, con una discreta dosis de veneno en el vino de un hereje. Los Famulus se dedican tanto a cultivar alianzas como a erradicar la traición desde su origen. Y existen ramas aún más esotéricas, las órdenes Sabine. Estas acompañan a los misioneros Galaxia, los misioneros imperiales, a mundos recién redescubiertos, ayudando a integrar sociedades primitivas mediante la introducción gradual al credo imperial, a menudo fundiéndose con la comunidad y guiándola desde dentro. Las órdenes Pronatis se especializan en localizar, recuperar y salvaguardar reliquias y artefactos sagrados. Imagínelas como monjas arqueólogas que protegen desde huesos de santos hasta prototipos perdidos, asegurándose de que tales objetos no caigan en malas manos. Ya hemos hablado de las órdenes Dialus y Hospitaller. Incluso existen órdenes como las Madura, que proporcionan cantores para coros eclesiásticos en ocasiones sagradas, y las Vespila, especializadas en ritos funerarios y la consagración de tumbas. A veces se las llama las Hermanas Oscuras porque se encargan de los restos de los fieles, asegurando su debida santificación. El Adeptaoritus interviene en todos los aspectos del mantenimiento de la salud espiritual del imperio. Sin embargo, las hermanas de batalla, la rama más militante del Ord, siguen siendo el símbolo y la espada y el escudo de la hermandad. Son la imagen que la mayoría tiene de las Adeptaoritos, mujeres con servoarmadura, empuñando vólteres y rosarios, botas antibalas avanzando entre cenizas, voces alzadas en un coro fervoroso. La influencia de la hermandad proviene en última instancia de la temible reputación de estas guerreras, quienes demuestran con sus acciones que la fe de la Iglesia está lejos de ser vana. Si bien las sororitas mantienen una estructura jerárquica formal, abadesa en la cima, seguida de prioras al frente de los conventos principales, canonesas superiores que lideran cada orden, canidesas que comandan destacamentos o misiones menores, y hermanas superiores jefas de escuadra para las demás hermanas y novicias, en realidad lo que más importa es la calidad de la fe y las acciones. Una hermana veterana sin título alguno puede ser tan venerada como cualquier oficial si encarna las virtudes del emperador. Muchas canonesas lideran desde el frente, dando ejemplo de piedad y valentía en lugar de simplemente dirigir desde la retaguardia. Los ascensos en la hermandad se basan tanto en la fortaleza espiritual como en la perspicacia táctica. Abundan las historias de hermanas que, mediante actos extraordinarios como defender un santuario solas contra una horda de mutantes, fueron elevadas a dirigir preceptorías enteras. Pero para las hermanas, los títulos son secundarios. Todas ellas, desde la aprendiz de hospitalaria más humilde hasta la propia abadesa, consideran que servir al emperador es el único honor que realmente importa. Hemos expuesto sus orígenes y su organización. Ahora es el momento de ver a las adeptas sororitas en acción, guerras, cruzadas y hazañas legendarias que han definido su legado a lo largo de los milenios. Guerras y cruzadas, un legado escrito con sangre y fuego. Desde su fundación, las hermanas de batalla demostraron que su fe distaba mucho de ser meramente ceremonial. Eran una fuerza capaz de derrocar la herejía y forjar leyendas en el campo de batalla. En los siglos posteriores a las reformas de Sebastián Tor,
la adepta Sororitas participó en numerosos conflictos para estabilizar el imperio y purificar las últimas manchas de la era de la apostasía. Una de las primeras pruebas importantes para la hermandad reformada llegó poco después de la caída de Vandair, en una crisis conocida como la plaga de la incredulidad. Tras el ascenso de Thor, no todos los problemas del imperio desaparecieron, ni mucho menos. Un ambicioso clérigo, el cardenal Bucaris de Gattemore, se separó y formó un imperio separatista, tergiversando el credo imperial para sus propios fines, al igual que Vandair. Esta plaga de rebelión doctrinal se extendió por el Segmentum Pacificus, amenazando con otra gran guerra civil. Las hermanas de batalla, recién organizadas y deseosas de demostrar su lealtad a la verdadera fe, marcharon junto a otras fuerzas imperiales para sofocar la rebelión de Bucarai. Asediaron sus fortalezas, convencieron a los atemorizados ciudadanos de que volvieran a la verdad del emperador y aseguraron a todos, bolter y lanzallamas en mano, que no habría un segundo Vandair. Finalmente, Bucarai fue derrotado. La leyenda cuenta que tuvo un final particularmente espantoso a manos del confesor Dolan Quirosius, quien se enfrentó personalmente al falso cardenal. En cualquier caso, las Soritus alcanzaron gran renombre con esta victoria, demostrando a la galaxia que el brazo armado de la eclesiarquía era ahora un guardián de la pureza, no una fuente de terror. Durante los milenios posteriores, cada vez que la eclesiarquía declaraba una guerra de fe, las hermanas de batalla estaban al frente. Estas guerras de fe eran esencialmente grandes cruzadas, expediciones sagradas sancionadas por la Iglesia para liberar mundos de la herejía, recuperar reliquias perdidas o restablecer el credo imperial en regiones sin ley. Por ejemplo, en M37 y M38, varias guerras de fe irrumpieron en zonas como la Franja Oriental, acompañadas por hordas de peregrinos fervorosos y milicias fieles improvisadas. Las hermanas actuaban como el núcleo de élite de estas fuerzas, su columna vertebral de acero, asegurando que las cruzadas no se disolvieran en simples turbas. Atacaban las mayores amenazas, ya fuera un rey brujo que desviaba a un planeta o un culto Xenos que corrompía una ciudad colmena, decapitando a los líderes de las herejías para que las masas de fieles pudieran intervenir y terminar la tarea. El mero rumor de que las hermanas estaban en camino hacía que muchos seguidores de falsos profetas perdieran la esperanza y se dispersaran. El control interno también fue una parte fundamental de los primeros siglos de la hermandad. La eclesiarquía, vasta e influyente, lamentablemente siempre corre cierto riesgo de corrupción interna. En muchas ocasiones, un gobernador planetario o incluso un cardenal de alto rango comenzó a incursionar en rituales prohibidos o a ejercer el poder de masas de forma blasfema. El mero rumor de que algún miembro del clero eclesiástico cayera en la herejía provocaba el despliegue de las sororitas para investigar y, de ser necesario, ejecutar un juicio sumario. Se decía que en aquellos tiempos, la aparición de hermanas guerreras con armadura negra en un palacio de Oisin infundía el temor del emperador incluso a los obispos más piadosos. Un temor sano, cabe aclarar, del tipo que mantiene la honestidad. Las hermanas se convertían en espada y bisturí a la vez, erradicando el pecado con precisión metódica. Un relato apócrifo cuenta que una congregación entera, el 4 de la Trinidad, fue infiltrada por un culto del caos que se hacía pasar por sacerdotes. Una orden del equipo Valeris Heartstrike se infiltró en su catedral durante la misa de medianoche y en un ataque rápido y devastador purgó a todos los clérigos corruptos del edificio. Al día siguiente, los ciudadanos supervivientes asistieron a un servicio inesperadamente breve y descubrieron la misteriosa ausencia de sus sacerdotes, salvo por el persistente aroma a incienso y Prometeo en el aire. Con el paso de los siglos, las adeptas sororitas extendieron su influencia a innumerables mundos. Establecieron conventos fortaleza en cualquier planeta considerado especialmente sagrado o estratégico. Estos podían variar desde enormes basilas en buliciosas ciudades colmena hasta recónditos monasterios de montaña en tranquilas lunas sagradas. Donde quiera que se asentaran, dos cosas eran seguras. La población local desarrollaría una intensa devoción al emperador, como no, con monjas guerreras desfilando regularmente con reliquias sagradas por las calles, y cualquier elemento hereje que pudiera estar presente huiría o se enfrentaría a una aniquilación total. Un mundo con un convento de las sororitas era, por lo general, un mundo que seguía la línea imperial al pie de la letra. Los milenios ex Ezequiel 9 y Equileje fueron testigos de numerosos conflictos en los que participaron las hermanas. Algunos merecen ser mencionados para ilustrar la magnitud de sus campañas. En el planeta Dimamar, famoso por ser el mundo natal y lugar de sepultura de Sebastián Thor, surgió una secta renegada siglos después de la muerte y canonización de Thor. Distorsionaron las enseñanzas de Thor y, en una irónica herejía, comenzaron a adorarlo como dios distinto del emperador. Esto era, por supuesto, un anatema. Thor se habría horrorizado ante tal blasfemia. La Orden del Corazón Valeroso se encargó de extinguir este culto. En una solemne campaña, descendieron sobre los lugares sagrados de Dimamar, sometiendo con lágrimas pero con firmeza a aquellas almas engañadas que buscaban idolatrar a Thor de forma errónea.
Lo hicieron como un acto de purificación, creyendo que salvaban el alma del legado de Thor al impedir la perversión de su credo. Se dice que las hermanas entraron en batalla entonando un canto fúnebre por los caídos, lamentando que se hubiera llegado a este punto, incluso mientras apretaban los gatillos y blandían las espadas. Cuando todo terminó, declararon 40 días de penitencia para el planeta, no para castigar, sino para purificar espiritualmente lo sucedido. Dimamar sigue siendo profundamente leal al emperador hasta el día de hoy, un bastión de la fe, gracias en gran parte a la intervención de las Soritas. A principios del 41 milenio, una enorme horda de orcos, una gran cruzada desenfrenada, amenazó varios sistemas cerca del sur galáctico. Aunque luchar contra alienígenas no es la misión principal de las Soritas, prefieren quemar herejes antes que acenos. Los orcos estaban arrasando incontables colonias humanas. Había que hacer algo. La Orden del Sudario Argento respondió al llamado junto con regimientos de la Guardia Imperial en el mundo desértico de Aith. Las hermanas tendieron una emboscada al jefe de guerra orco. Rezaron pidiendo guía, luego al amparo de una tormenta de arena artificial. Algunos dicen que sus cánticos incluso agitaron los vientos. Atacaron de noche. A la mañana siguiente los orcos encontraron la cabeza de su jefe de guerra clavada en la cima de una duna, como un tótem de oso pardo. Sin líder, la horda piel verde se fragmentó y fue aniquilada. Los guardias locales quedaron atónitos, bautizándolo como el milagro de la tormenta de ceniza. Hasta el día de hoy, juran haber oído un coro de voces femeninas en el viento durante aquella noche de matanza. Durante el cisma del Palatinado, una feroz rebelión sectaria que estalló en el Segmentum Pacificus a mediados del M38, una humilde hermana rentia llamada Celestine logró lo que solo puede describirse como una ascensión milagrosa. Celestine había estado luchando como parte de una cruzada mayor contra decenas de miles de herejes, en una batalla crucial a las afueras de la asediada ciudad de Urisian. Celestine, ella sola, abatió a más de 100 guerreros mutantes y traidores antes de ser herida de muerte. Fue retirada del campo de batalla como si estuviera muerta, pero al amanecer, asombrosamente, Celestine se levantó de lo que debería haber sido su lecho de muerte. Sus graves heridas habían sanado por completo. Interpretando esto como una señal divina, los comandantes eclesiásticos le otorgaron veneradas reliquias, incluyendo la legendaria armadura de Santa Catalina y una espada resplandeciente llamada la Espada Ardiente. Transformada y fortalecida por la fe, Celestine lideró una nueva ofensiva, la que se conoció como la Cruzada Palatina, y cosechó victoria tras victoria. Su presencia infundió vigor, no solo a las hermanas, sino a todas las tropas imperiales. Muchos juraron haber visto una aura dorada a su alrededor en la batalla. Finalmente las fuerzas herejes fueron completamente derrotadas, y Celestine fue proclamada santa viviente por aclamación de todos. Tras la cruzada, Celestine desapareció misteriosamente, como suelen hacer los santos, apareciendo solo en momentos de gran necesidad. Pero la leyenda del ángel del Palatino se extendió por todo el imperio, preparando a los fieles para reconocerla si alguna vez regresaba, lo cual, como sabemos ahora, finalmente sucedió siglos después para ayudar a la humanidad en una de sus horas más oscuras. Sin embargo, junto a todas las historias de triunfo, la historia de la hermandad también ha estado marcada por amargos sacrificios y tragedias. Quizás una de las más significativas e instructivas para el imperio en general fue el desastre del Santuario 101. Este era un remoto convento de la Orden de Nuestra Señora Mártir, establecido en un mundo árido en la Franja Oriental. En el año 897, NEM 41, el Santuario 101 se convirtió en el lugar del primer contacto abierto confirmado entre el Imperio y los antiguos senos, conocidos como los Necrones. Los Necrones, guerreros máquina inmortales de una era olvidada, emergieron inesperadamente de las arenas que rodeaban el convento. Las hermanas allí estacionadas, apenas unas pocas docenas en ese momento, organizaron una feroz defensa. Atrincheraron las puertas del convento, recitaron la letanía del escudo eterno y desataron todo su poderío, desde fuego de Volter hasta lanzallamas pesados contra los implacables guerreros necrones esqueléticos que avanzaban hacia ellos. La batalla fue desesperada. Aquellas máquinas no flaquearon ante el fuego sagrado ni los rayos benditos. Simplemente seguían avanzando, algunas reapareciendo tras parecer caer. Finalmente las comunicaciones desde el Santuario 101 cesaron. Cuando llegaron los refuerzos y los agentes inquisitoriales, encontraron el convento en ruinas y a todas las hermanas muertas. Era una escena solemne. La capilla estaba profanada, el altar destrozado y los cuerpos de las hermanas yacían dispuestos ritualmente, despojados de sus armaduras y con la carne horriblemente arrancada de los huesos por la depravada ciencia de los necrones. Quedó claro que aquello no era solo una pérdida, era un martirio.
Las hermanas del Santuario 101 lucharon hasta el último aliento contra un enemigo aún desconocido, convirtiéndose en las primeras mártires de la humanidad contra los necrones. Murieron con oraciones en los labios. Grabaciones recuperadas posteriormente contenían fragmentos de transmisiones de himnos por Voxcaster entre el fuego cruzado y lograron transmitir grabaciones fragmentarias de los atacantes antes del final. Esto proporcionó al Imperio información crucial sobre la amenaza Necron, su existencia y su terror. El sacrificio de la guarnición del Santuario 101 garantizó que el Imperio no fuera tomado completamente por sorpresa por futuras incursiones Necron. Es importante destacar que los Soratas no olvidaron esta pérdida. 12 años después, la canonesa Sefarina de la Orden de Nuestra Señora Mártir lideró una misión de regreso al Santuario 101 para reconsecrar el lugar y recuperar los restos de las caídas. Al hacerlo, provocaron otro ataque Necron, pero esta vez las hermanas llegaron preparadas y con un gran ejército. En una dura batalla, lograron derrotar temporalmente a los Necron e incluso destruyeron un complejo funerario Necron bajo la luna de Santuario. El Santuario 101 fue restaurado, su capilla reconstruida, y los nombres de los mártires grabados en un nuevo altar de mármol. Aunque, ominosamente, durante la pesadilla que acompañó la apertura de la Gran Grieta en toda la galaxia, se dice que los Necron regresaron una vez más a aquella visión maldita. La guerra contra los inmortales nunca termina del todo. Aún así, aquella reconquista inicial fue una victoria moral y un testimonio de la determinación de la hermandad. Regresarán a las mismísimas fauces del infierno para honrar a sus caídos y desafiar a los enemigos del emperador. Si los Necron fueron un nuevo y sorprendente enemigo al que se enfrentaron las hermanas, otra crisis del 41 milenio involucró a un enemigo interno aún más diabólico, el caos en una de sus invasiones más catastróficas. Esto culminó en el evento conocido como la 13ª Cruzada Negra, lanzada por Abodón el Saqueador, señor de la Guerra del Caos. El objetivo principal era el mundo fortaleza de Cadia, la pieza clave de las defensas imperiales contra el Ojo del Terror. La lucha en Cadia fue apocalíptica, y las hermanas de batalla estuvieron muy presentes, luchando y muriendo junto a la Guardia Imperial, los Marines Espaciales, las Legiones Titán y otros defensores. Fue durante el clímax de esta campaña, en el año 994, cuando ocurrió uno de los milagros más sobrecogedores de la era, el regreso de Santa Celestine. Ya mencionamos el ascenso de Celestine durante la Cruzada Palatina, pero aquí se convirtió en una verdadera salvadora del Imperio. Mientras los cielos de Cadia ardían con fuego infernal y la tierra se abría bajo el peso del ataque del caos, Celestine apareció al frente de una flota de refuerzos perdida hacía mucho tiempo. Miles de hermanas de batalla que se creían engullidas por una tormenta disforme siglos atrás, trasladadas desde el Inmaterium sobre Cadia, guiadas, según se dice, por la luz divina de Celestine, hicieron que el planeta cayera directo al fragor de la batalla, con la Santa Viviente al frente como un cometa llameante. Los testigos relatan cómo la llegada de Celestine infundió ánimo a las debilitadas fuerzas imperiales. Esta figura de armadura dorada y 6 alas angelicales descendió entre los escombros de una basílica saqueada. Su espada, la espada ardiente, envuelta en fuego sagrado, atravesaba con igual facilidad a marines traidores y demonios. A su alrededor las hermanas de batalla se congregaron, entonando el himno a la emperatriz, de tal manera que incluso guardias imperiales y marines espaciales se unieron al coro. Celestine se enfrentó personalmente a los lugartenientes demoníacos de Abdón, y en un notable combate derribó a un monstruoso príncipe demonio, destrozando su esencia y devolviéndola a la disformidad. Quizás aún más asombroso, Celestine demostró el poder de conceder milagros a otros. 2 canonesas que lucharon a su lado en Cadia, Eleanor de la Orden del Calizabón y Genevieve de la Dama Mártir, cayeron en batalla protegiendo a Celestine de una horda de marines espaciales del caos de la Legión Negra. Celestine se arrodilló junto a sus cuerpos y rezó. Instantes después, ante la mirada de amigos y enemigos, las 2 hermanas caídas volvieron a la vida, completamente sanas y resplandecientes con luz sagrada. Habían resucitado por la fe de las santas. Desde ese momento se convirtieron en sus devotas guardaespaldas, conocidas como las Superioras Géminis. Este milagro de resurrección sembró el terror entre las filas del caos. Si su dios cadáver les concede este poder, ¿cómo podremos vencerlas? Chise, se preguntaban algunos, mientras que por otro lado infundían un valor inquebrantable en los defensores. De hecho, los hermanos de batalla de los marines espaciales inclinaron la cabeza en señal de reverencia cuando las 2 hermanas resucitadas se unieron a Celestine para repeler al enemigo. A pesar de estas hazañas heroicas, el resultado de la 13ª Cruzada Negra fue agridulce. El planeta Cadia no pudo salvarse. Abdón, en un último acto de rencor, estrelló una fortaleza de piedra negra contra el planeta, destrozándolo. Celestine y muchos imperiales escaparon mientras la superficie se agrietaba y el fuego consumía el planeta. Tras la catástrofe, Celestine tomó el mando de los supervivientes, entre ellos el arqueólogo tecnológico Belisarius Cal.
el inquisidor Gryfax del Ordo Hereticus, el mariscal Marius Amalrich de los Templarios Negros y numerosas hermanas guerreras, en un peligroso viaje, siguiendo una visión profética, Celestine guió a esta caravana de fieles a través del espacio infestado por el caos hasta un portal oculto de la telaraña. Con la ayuda de sus incómodos aliados, los Eldar del mundo astronave y los arlequines, quienes creían que Celestine era clave en una profecía cósmica, llegaron a Macragge, reino de los ultramarines. En Macragge, los acontecimientos continuaron desarrollándose rápidamente. Fue allí donde Belisarius, Call y Greyfax, con ayuda Eldar, lograron resucitar al Primarch de los ultramarines, Robert Gillen, quien había permanecido en estasis desde que fue herido de muerte en la herejía de Horus. Santa Celestine presenció cómo Hielimon despertaba de su letargo de 10.000 años, actuando casi como garante de la voluntad del emperador. En ese momento, uno solo puede imaginar la primera visión de Hielimon al despertar, una santa viviente, rodeada de un halo de luz, dándole la bienvenida de nuevo al reino de los vivos y a un imperio que necesitaba desesperadamente la salvación. Celestine acompañó entonces a Hielimon en su cruzada terrana, una odisea a través de una galaxia plagada de demonios para devolver a los Primarch su sagrado terror. Juntos afrontaron peligros inimaginables. En un momento dado incluso se abrieron paso a través del mundo demoníaco de un Primarch convertido en demonio, Magnus el Rojo. A lo largo de estas pruebas, Celestine fue fundamental para mantener viva la fe de quienes la rodeaban. Si un marine espacial, genéticamente criado para no conocer el miedo, flaqueaba en aquellos entornos infernales, una simple mirada a la serena y beatífica determinación de Celestine fortalecía su resolución. Muchos decían que dondequiera que pisaba Celestine, el espíritu del emperador debía estar presente. Finalmente Hielimon llegó a Terror y asumió el cargo de Lord Comandante del Imperio. Celestine, con su misión cumplida por el momento, se escabulló para continuar la obra del emperador allí donde reina la oscuridad. No se detiene a esperar elogios. Un día está en la puerta de la eternidad en Terror, arrodillada ante el trono dorado. Al siguiente se ha marchado, a 3 sistemas de distancia, liderando una fuerza de socorro hacia algún mundo santuario asediado, como el Camino de los Santos. Llegan cuando se les necesita y parten cuando el milagro se ha obrado. Tras el regreso de Hielimon y el cataclismo del nacimiento de la Gran Grieta, la tormenta disforme que abarcó la galaxia y dividió el imperio en dos tras la caída de Cadia, el Adeptus Auritas se vio más necesitado que nunca. Durante el periodo conocido como la Noctis Eterna, cuando la luz del Astronomicon se oscureció y la galaxia se sumió en una oscuridad literal y espiritual, el pánico se extendió y la herejía se disparó. Poblaciones enteras, sintiéndose abandonadas por el emperador, perdieron la esperanza o se volcaron hacia alternativas oscuras. En esos caballeros negros, las hermanas brillaron como faros de fe, lanzaron numerosas guerras de fe a principios del 42, milenio especialmente en la mitad de la galaxia asediada ahora llamada Imperio Nil, el Imperio Oscuro, aislada de la luz de Terrara. Las hermanas de batalla se convirtieron en el punto de encuentro en mundos donde la moral flaqueaba. Por ejemplo, en el mundo industrial de Khazria, mientras legiones demoníacas arrasaban los continentes y el cielo se desgarraba por tormentas disformes, un grupo de sororitas de la Orden de la Rosa Sagrada en inferioridad numérica defendió el último bastión del planeta, una gran catedral. Contra todo pronóstico, su ferocidad les permitió formar un anillo viviente de acero en las escaleras de la catedral. Los refugiados se agruparon tras ellas y cantaron el himno Illuminatus durante horas sin cesar. Mientras luchaban con asombrosa ferocidad, los demonios flaqueaban ante esta demostración de pureza y refuerzos. Cuenta la leyenda que una enigmática banda de marines espaciales de la Legión de los Condenados finalmente llegó, encontrando a todas las hermanas ensangrentadas pero aún en pie, aún cantando, y ni un solo demonio con vida dentro del recinto de la catedral. El lugar se conoció como el Milagro de la Linterna, un ejemplo que se propagó a través de un relé astropático a otros sistemas. No pierdan la esperanza. Los ángeles del emperador están entre ustedes. Fue durante este crisol de nuevas guerras que Morenval alcanzó la prominencia. Robert Hilleman, reorganizando el liderazgo del imperio, reconoció el valor y la lealtad de las adeptas sororitas. Después de todo, había visto el impacto de Celestine y sabía que las sororitas habían mantenido unidas a muchas regiones en la oscuridad. Los altos señores del terror no habían incluido durante mucho tiempo a una abadesa de las sororitas, en parte porque el puesto había estado vacante desde la desaparición de una abadesa décadas atrás, y en parte debido a una antigua tradición de la era de la apostasía. Pero Hilleman cambió eso. Nombró a la hermana Morvenval como la nueva abadesa sanctorum de las adeptas sororitas y le otorgó un asiento entre los altos señores. Este fue un momento crucial. Las hermanas ahora tenían representación directa en el Consejo Gobernante del Imperio, formalizando su voz al más alto nivel por primera vez en milenios. Morvenval era una distinguida celestiana de la Orden del Sudario Argento.
Reconocida por su brillantez estratégica y su valentía personal, había liderado numerosas campañas exitosas contra bandas de guerra del caos en los años anteriores. Sin embargo, incluso al asumir uno de los cargos más elevados del imperio, Morven hizo algo un tanto inesperado para una alta señora recién nombrada. Regresó directamente al frente, ataviada con una armadura de guerra de maestría, una imponente exoesqueleto que transforma a una hermana en una máquina de destrucción andante. Morven y Val lideraron personalmente los asaltos durante la Cruzada Indomitus, la gran campaña de Hiliman para reestabilizar y recuperar los territorios imperiales tras la apertura de la Gran Grieta. Muchos en Terra se escandalizaron de que una alta señora se arriesgara en batalla. Pero según se cuenta, Morvena desestimó tales preocupaciones, afirmando que predicar con el ejemplo era la forma más pura de inspirar a los fieles. Con su enorme lanza, la lanza de la fe en mano y un escudo reliquia sobre su armadura, ensartó a un gran demonio del maíz durante la purga de Gaton Mor. Y en otra ocasión, ella y un grupo de hermanas contuvieron a una banda entera de marines espaciales del caos, hijos del emperador, que intentaban apoderarse de un mundo santuario. Sus hazañas en el campo de batalla acallaron rápidamente a cualquier crítico que pensara que una mujer de la iglesia no tenía cabida dirigiendo el destino del imperio. Bajo el liderazgo de Morven y Bu, las adeptas sororitas se han fortalecido aún más. Las hermanas recibieron nuevo equipo y refuerzos gracias a los mundos forja afines a la fe, quizás influenciados por Gilamón, que les proporcionaron armas y armaduras mejoradas. La introducción de unidades como los trajes de guerra Paragon, versiones más pequeñas de la armadura dorada de Morven, les otorgó mayor poder de ataque contra objetivos pesados. Sin embargo, el espíritu de la hermandad permanece intacto como en tiempos de Alicia Dominica devoción absoluta. La propia Morven suele invocar el nombre de Dominica en sus discursos de guerra, recordando a cada hermana que llevan consigo el legado de esas 6 matriarcas desde la sala del trono a cada batalla. Las sororitas por su parte se comportan con un orgullo justiciero. Existe un viejo dicho que circula en voz baja entre algunos oficiales de la Guardia Imperial, lejos del alcance de cualquier comandante o confesor: si quieres purgar algo, envía a las hermanas. Incluso harán que los marines espaciales parezcan negligentes. En verdad, las expertas sororitas a veces han provocado en sus contrapartes a Artis una mezcla de admiración y reverencia. Un mariscal de los Templarios Negros, un guerrero de un capítulo de marines espaciales igualmente fanático, comentó que las hermanas de batalla eran demasiado fervorosas para su propio bien. Cuando este comentario llegó a oídos de una canonesa, ella respondió con frialdad: más vale demasiado fervor que muy poco, hijo del alba. Se dice que el mariscal no tuvo respuesta. Incluso los ángeles de la muerte, seres sobrehumanos, saben en lo que respecta a la devoción pura e indomable. Las hermanas de batalla establecen un estándar difícil de igualar. No todos los sacrificios les son impuestos por los enemigos. A veces, en el cruel cálculo del imperio, ellas mismas se convierten en sacrificios para cumplir con un deber superior, como en un incidente secreto excepcional, tras una campaña infernal en la que un primarca demoníaco fue derrotado a un precio terrible. Una campaña de la que solo un puñado de guardias imperiales, Soratus y los reservados marines espaciales, caballeros grises, sobrevivieron. La Inquisición concluyó que el conocimiento de lo sucedido debía ser erradicado para proteger a las masas del pánico y la herejía. Esta directiva era absoluta. Todo aquel que conociera la verdad debía ser silenciado. A los guardias supervivientes se les borró la memoria, o fueron enviados a lejanas colonias penales. En cuanto a las hermanas de batalla, testigos de los hechos, se enfrentaron a un ultimátum inconcebible: someterse a la ejecución para mantener el secreto o convertirse en una carga para el mismo imperio al que servían. Fieles a su credo, las hermanas no vacilaron. Se reunieron en oración por última vez y luego estoicamente aceptaron su destino a manos de la Inquisición. Se dice que en sus últimos momentos entonaron un salmo de martirio con voces firmes y devotas, mientras los proyectiles de Volter caían sobre ellas. Se convirtieron en mártires, no en batalla contra el enemigo, sino al servicio de las terribles necesidades de la burocracia imperial. Pocos conocen este oscuro capítulo. Permanece sellado en archivos prohibidos, pero dentro de la hermandad se recuerda con orgullo solemne. Estas hermanas demostraron que su lealtad y obediencia a la voluntad del emperador, transmitida a través de sus agentes autorizados, trascendían incluso su propia supervivencia. Murieron guardando un secreto para que miles de millones pudieran seguir viviendo en la ignorancia y la seguridad. Es un sacrificio tan profundo como cualquiera realizado en el campo de batalla. Y subraya que para las adeptor sororitas, ningún precio es demasiado alto por el emperador. Aún más raros son los casos en que una sororita cae de una forma menos noble, sucumbiendo a la herejía. Es casi inaudito. Casi. Ha habido muy pocos casos, pero uno sirve de ejemplo aleccionador: el de la hermana Muriel Sabathiel de la Orden de Nuestra Señora Mártir. Hasta la fecha, es la única hermana de batalla registrada que se ha pasado voluntariamente al caos. Muriel fue capturada por los hijos del emperador.
una legión de marines espaciales del caos devota del depravado dios Slaanesh. En cautiverio, algo en su interior se pervirtió. Quizás fue la tortura prolongada la quebró, o alguna debilidad latente de su alma. Y no solo se quebró, sino que juró servir a Slaanesh, convirtiéndose en hereje y blasfema de la peor calaña. Para cuando escapó o fue rescatada, había abandonado por completo sus votos y finalmente emergió como líder de una banda de guerra al servicio del príncipe oscuro, deleitándose en los mismos excesos que antes habría condenado con fuego. La noticia de esta traición fue recibida con profunda tristeza y furia por las Soritas. Para ellas, la existencia de Muriel es una abominación y una vergüenza. Las hermanas de batalla tienen órdenes permanentes. Si se encuentran con Muriel, debe ser eliminada sin piedad, sin vacilación, sin ningún intento de redención. Es la hermana caída, la prueba viviente de que incluso una de las suyas podría caer, y por lo tanto ninguna puede bajar la guardia ni un instante hasta la fecha. Miel sigue en libertad, una espina clavada en el costado del imperio y una afrenta que la hermandad soporta con estoicismo. Pero su búsqueda no cesa. Cada hermana sueña con ser quien lleve a Miel ante la justicia, y si alguna vez la capturan, el castigo será legendario. Mientras tanto, Miel sirve como la lección suprema. Si un ser criado y entrenado como sororitis desde joven pudo desviarse del buen camino, por raro que sea, entonces cualquiera es vulnerable sin vigilancia constante. Esto solo redobla el celo de la hermandad por vigilar su propia pureza con la misma severidad con la que vigilan la del resto de la humanidad. Asimismo, ha habido otros incidentes preocupantes. En un planeta llamado Van Horn, una abadía fragmentada de la Rosa Sagrada fue infiltrada por un culto de ladrones de genes, parásitos senos insidiosos que corrompen el linaje humano. Para cuando se descubrió la verdad, la mitad de las monjas del convento se habían convertido, sin saberlo, en huéspedes de la progenie alienígena. Cuando un inquisidor visitante, acompañado por sus tropas de asalto de élite, descubrió la infestación, las hermanas incorruptas tuvieron que tomar una decisión terrible: purgar a sus propias hermanas corrompidas. En una noche de angustia y purificación, los vólteres retumbaron dentro de los muros del convento, mientras las leales sororitas ejecutaban a sus hermanas corruptas. El informe del inquisidor elogió a las soritas por su firme resolución de erradicar la impureza incluso entre las suyas. Pero, aún así, fue una tragedia, una que el clero suprimió discretamente en los anales oficiales, pues no convenía que el público pensara que ni siquiera las esposas del emperador podían caer víctimas de la seducción alienígena. Para las hermanas aquello reforzó una lección crucial: la vigilancia debe ser eterna y su fe debe arder con más fuerza que nunca. En el instante en que la luz se atenúa, el enemigo, ya sea el caos o Xenos, se deslizará sigilosamente. A medida que los enemigos del imperio se vuelven más numerosos y audaces en esta era oscura, el fervor de la hermandad se intensifica para afrontar el desafío. Desde los silenciosos santuarios de colonias remotas hasta las grandiosas catedrales del terror, sus voces se alzan al unísono. 1 millón de plegarias, 1 millón de gritos de guerra, todos impulsados por la misma fe inquebrantable. Mientras las hermanas de batalla vivan y luchen, la luz del emperador jamás se extinguirá, por muy oscura que sea la noche. Han transcurrido más de 10.000 años desde que el emperador de la humanidad ascendió al trono dorado. En ese tiempo, incontables guerreros han luchado y muerto por él. Las adeptas sororitas son únicas entre ellas. Una hermandad de guerreras cuya fe es su armadura, tanto como su ceremonia, que ha elevado el acto de la guerra a la categoría de sacramento. Entonan sermones de batalla y lo llaman doctrina de combate. Encienden lanzallamas y lo llaman impartir justicia imperial. Los cínicos dirían que son fanáticos. Las hermanas sonreían con sorna y respondían: la fe es nuestro escudo. La duda es para los débiles. Para las hermanas, el emperador no es una figura abstracta ni un icono distante. Es su padre divino y protector. No solo lo respetan, sino que lo aman con una pasión ardiente y lo veneran como a un dios encarnado. Esto las distingue incluso de otras fuerzas imperiales. Muchos marines espaciales, por ejemplo, veneran al emperador como el más grande de los hombres, pero no llegan a rezarle con la misma devoción. Algunos Austartis incluso tienen sus propias interpretaciones sectarias de la verdad imperial. Las hermanas de batalla, sin embargo, no tienen tales reservas. A sus ojos, el emperador es una deidad viviente que escucha cada una de sus plegarias. Su fe es una relación personal. Le imploran guía, le agradecen cada victoria y ofrecen penitencia por cualquier fracaso. Quizás sea precisamente esta intensa fe incondicional la que posibilita los milagros que experimentan en la realidad metafísica del universo de Warhammer. La emoción y la creencia sí pueden moldear los resultados. La disformidad misma responde a la pasión. Al igual que los poderes oscuros se alimentan de la desesperación y la sed de sangre, así también la pura devoción de las Soratus podría invocar la gracia del emperador. Una hermana jurará que, al entonar un salmo de batalla, siente la presencia del emperador como una cálida luz en su alma, que le da firmeza en media puntería o alivia sus heridas. ¿Quién puede decir que se equivoca? Ya sea verdadera intervención divina o el efecto psicosomático de una confianza inquebrantable.
los resultados son reales. Cuando la fe es tu armadura, es asombroso lo que puedes resistir. En muchos casos documentados, las hermanas han realizado actos que desafían la razón. Sobreviven a heridas que deberían ser mortales, simplemente no lo son. Su puntería da en el blanco justo en el momento crítico de la explosión de un lanzallamas, que resplandece con una intensidad imposible justo cuando un hereje se cree a salvo. Las hermanas mismas te dirán que es el emperador respondiendo a sus plegarias. Los cínicos podrían llamarlo coincidencia o algún efecto psíquico latente, pero para quienes lo presencian, no hay duda de que el emperador acompaña a estas mujeres en la batalla, una y otra vez. Las hermanas de batalla han demostrado lo que solo puede describirse como milagros en el campo de batalla. Heridas que deberían ser mortales simplemente no lo son. Sus cuerpos resisten más allá de los límites humanos normales. La puntería de una hermana de batalla puede dar en el blanco con una precisión milimétrica en un momento crítico, como guiada por una mano divina. A veces el lanzallamas o el arma de fusión de una hermana alcanzan temperaturas increíblemente altas, atravesando las preciadas protecciones de un campeón hereje, como si esas defensas no existieran. Las hermanas siempre afirman que se trata de la intervención del emperador, la respuesta a su fe. Si bien otros en el imperio sirven al emperador, podría decirse que las hermanas poseen la devoción personal más ferviente. Para ellas, el emperador no es solo un gobernante distante o un ideal mítico, es un espíritu guía omnipresente y un padre amoroso. Le rezan como a una deidad viviente. De hecho, la eclesiarquía lo declara Dios. La fe absoluta de las hermanas podría ser el secreto de su poder. En la disformidad, la fe y la emoción poseen energía literal. Puede que su fervor colectivo se conecte con la energía del emperador, su propio poder psíquico, manifestándose en estos milagros. En un universo donde los dioses oscuros se fortalecen con sangre y miedo, las hermanas demuestran que la pureza y el amor pueden ser un combustible igualmente potente. Una hermana superiora dijo una vez: la luz del emperador brilla a través de nosotras. No somos más que su lente. Cuando uno las presencia en la guerra, es difícil no estar de acuerdo. Algo más que mortal está en juego. La vida de una hermana es de adoctrinamiento y disciplina mucho antes de que pise un campo de batalla. Muchas hermanas comienzan como huérfanas de sirvientes imperiales, criadas desde la infancia en la Scholola Progenium, la red de orfanatos y asilos del imperio para los hijos de los caídos honrados. La Scholola Progenium es en sí misma un crisol implacable. Sus alumnas son instruidas en combate, supervivencia, estudios académicos y sobre todo en una lealtad y fe inquebrantables. Para cuando una joven progenia llega a la adolescencia, puede recitar escrituras completas de memoria, disparar un fusil con precisión milimétrica y marchar kilómetros con escasas raciones mientras canta himnos de alabanza. Aquellas que demuestran una piedad, disciplina y aptitudes militares excepcionales son seleccionadas como candidatas para la adepta sororitas y enviadas a un convento para comenzar su noviciado. Al ingresar en un convento, una joven novicia entra en un mundo que es a partes iguales monasterio, campo de entrenamiento y colegio conventual. Cada hora del día está contabilizada en un horario rígido. Al amanecer, la llamada a la oración resuena por los pasillos de piedra. Novicias y hermanas se reúnen en la capilla principal, arrodillándose bajo el resplandor de las vidrieras que representan al emperador y a varios santos. Cantan letanías, algunas para pedir la guía del emperador, otras para reafirmar sus votos. Para cuando se canta el último Amp Imperator, el sol, si es que el planeta tiene uno visible, apenas ha salido, y ya se espera que estén completamente alertas y espiritualmente preparadas para el día. Lo que sigue es un torbellino de entrenamiento y práctica devocional. Una novicia podría pasar la mañana practicando con armas reales bajo la atenta mirada de una severa superiora, practicando con vólteres, combate cuerpo a cuerpo con látigos neurales para desalentar la pereza, ejercicios de coordinación de escuadrón, todo ello interrumpido por citas gritadas de la regla de las sororitas. No dejes que la bruja viva, grita una instructora mientras las aspirantes practican tiro al blanco contra una bruja holográfica. Un momento de descuido puede desencadenar una vida de herejía, como cuando practican despejar habitaciones rápidamente. El régimen físico es extenuante. Más de una aspirante ha caído rendida por el agotamiento durante estas pruebas. Algunas se levantan y son elogiadas por su perseverancia. Otras son discretamente expulsadas del noviciado si se las considera demasiado débiles. Estas podrían convertirse en personal laico o unirse a una orden no militante si su fe es fuerte. Las tardes se dedican a la formación física. Las hermanas pueden pasar las tardes en las salas de estudio o en las celdas de oración.
Poseen una sólida formación en teología e historia, al menos en la versión aprobada por la eclesiarquía. Estudian con detenimiento tomos que narran las vidas de los santos, las cruzadas imperiales y las guerras de fe del pasado. Memorizan los sermones de Sebastián Thor y las estrictas normas de la ley eclesiástica. Una hermana no solo debe luchar con armas, sino también con palabras justas, pues parte de su función es inspirar a los demás, y denuncian la herejía con convicción. Muchas hermanas pueden citar las escrituras con la misma facilidad con la que manejan un Volter, y dicho sea de paso, pueden hacerlo con los ojos vendados. Las noches suelen dedicarse al mantenimiento y la contemplación. El mantenimiento es un acto sagrado para la hermandad. Limpiar un Volter no es una simple tarea, es un ritual. Una hermana unge ritualmente su arma con aceites sagrados, recitando el salmo de purificación mientras desmonta y vuelve a montar cada componente sagrado. La armadura se repara mientras entona el cántico de protección. Al tratar su equipo con tal reverencia, se aseguran de que los espíritus de las máquinas que habitan en él estén apaciguados y que las armas funcionen con la máxima eficacia. No es raro que se crea que un Volter que ha sido mantenido con cariño por generaciones de hermanas dispara con mayor precisión o se atasca mucho menos que uno en manos de un alma menos devota. Sea mecánicamente correcto o no, las hermanas lo creen. Y quizás los espíritus de las máquinas responden a esa devoción. Cuando cae la noche o lo que sea que pase al pasar la noche en una estación espacial o nave, las hermanas concluyen con otra sesión de oración, agradeciendo al emperador las lecciones del día y pidiendo perdón por cualquier error. Luego se retiran a modestas celdas, poco más que un catre bajo un tapiz con el símbolo del emperador, para dormir unas pocas horas antes de las oraciones del amanecer del día siguiente. A través de esta vida rigurosa, los lazos de hermandad se forjan como el acero. Una novicia que tropieza en la práctica de la espada encontrará a 10 hermanas ofreciéndoles la mano para ayudarla a levantarse después de que la instructora se retire. Si una hermana enferma, otra asume sus deberes sin rechistar para que ninguna cuota quede incumplida. Viven verdaderamente como una comunidad de fe y guerra. Para cuando una novicia alcanza el rango de hermana de pleno derecho, generalmente marcado por una ceremonia donde recibe su hábito de órdenes y su primera armadura de combate, ha sido moldeada en cuerpo y alma en un arma del emperador. Hemos hablado mucho de su fe, pero ¿cómo se traduce eso en la guerra? En el gran teatro de la batalla, las hermanas de batalla son implacables y directas. No se despliegan como legiones masivas, como la Guardia Imperial. En cambio, atacan como fuerzas de élite, con un propósito claro. En ese sentido, se asemejan más a los marines espaciales, aunque suelen desplegarse en menor número por combate. Un ataque típico de las sororitas puede involucrar como máximo a unos cientos de hermanas de batalla, a veces tan solo un escuadrón, dependiendo de la misión, pero cada una de ellas equivale a un pelotón de tropas inferiores en efectividad. Y sin duda, en Moral Impact, su enfoque armamentístico se resume en lo que ellas llaman la Sagrada Trinidad de la batalla: Volter, lanzallamas y fusión. Estas son las armas más sagradas para su causa. El Volter, o pistola Volter, es un arma de fuego de calibre 75 que dispara proyectiles explosivos autopropulsados. Para una sororita, el estruendo del Volter es la voz del emperador impartiendo justicia. Conservan y veneran sus pistolas Volter con la misma devoción que un caballero por su espada. Muchas hermanas bautizan sus Volteres con nombres como Derecho Divino o Rugido de Penitencia. Existe una tradición que dice que la hermana marca una cuenta en alto gótico en su Volter. Por cada enemigo notable abatido, no por vanidad, sino como ofrenda. Cada marca representa a otro pecador enviado a tu juicio, oh Señor. Cuando una hermana superior ordena fuego de salva y todo un escuadrón de hermanas abre fuego con Volteres al unísono, es como un atronador himno de destrucción. No importa cuántas veces se vea, es difícil no quedar impresionado por la disciplina y la potencia de fuego. El lanzallamas es quizás el arma más emblemática de las sororitas en el imaginario popular. Las hermanas adoran sus lanzallamas, y cómo no, el fuego es el purificador supremo. Una llamarada de Prometeo limpia la herejía de una forma que todos pueden comprender visceralmente. Y finalmente, purificar con fuego es prácticamente un lema entre las hermanas. De hecho, escuadrones enteros, llamados escuadrones de dominio, a menudo solo llevan lanzallamas o fundidores para especializarse en asaltos de choque a corta distancia. Las sororitas mantienen una reverencia casi ceremonial por el acto de quemar, Herex. Muchos portan encendedores dorados o llamas piloto benditas en sus lanzallamas. Algunos poseen lanzallamas transmitidos de generación en generación, que según los rumores contienen un vial con los químicos ardientes de la antorcha de Sebastián Thor. Probablemente sea apócrifo, pero ellos lo creen. No hay terror comparable al de ser un hereje atrincherado en un bloque de viviendas y escuchar el coro ahogado de Emperador purifica este lugar, seguido del silbido de múltiples lanzallamas que convierten su escondite en un infierno. Las hermanas no se rinden fácilmente.
Una vez encendidos los lanzallamas solo quedan cenizas. El arma Melta es un arma térmica de corto alcance que emite una ráfaga de moléculas sobrecalentadas capaz de convertir incluso a objetivos fuertemente blindados en escoria fundida. Para las hermanas, es la respuesta a los enemigos particularmente obstinados o fuertemente fortificados. Mientras que un lanzallamas purifica la carne, un Melta desintegra a las máquinas o mutantes más resistentes. Lo consideran la lanza del emperador, un rayo concentrado de su ira que nada puede resistir. Un asalto Soratus suele combinar lanzallamas con fusiles de fusión, creando un golpe doble. Los lanzallamas abren el búnker o agrietan el blindaje del tanque. Luego los lanzallamas bañan el interior expuesto. Para quien recibe el ataque, es difícil imaginar una pesadilla peor. Quizás estar en el lado receptor de una piscina de digestión tiránida, pero ese es otro horror completamente distinto. Y por supuesto cuentan con pistolas Bolter, Zords de cadena, espadas de energía, granadas y todo tipo de armamento de apoyo. Pero la combinación de Bolter, lanzallamas y fusión es la tríada suprema. Incluso su apoyo más pesado tiende a alinearse con esta filosofía. El tanque lanzallamas de inmolación básicamente monta un enorme lanzallamas pesado doble sobre un chasis Rhino, convirtiéndolo en un vehículo de pergación móvil. El Exorcista es una maravilla, un vehículo que combina música y artillería de misiles. Parece un ornamentado órgano de tubos sobre orugas. Una hermana, la artillera del Exorcista, literalmente toca un himno en el teclado, y cada tecla lanza un misil desde los tubos del órgano. Es a la vez ridículo y sublime. Nada grita castigo divino como aniquilar al enemigo con un canto coral convertido en bombardeo. Los misiles suelen estar inscritos con salmos y desprenden incienso mientras surcan el campo de batalla. El sonido de un exorcista disparando. Un acorde ascendente de órgano que culmina en un estruendoso estallido mientras los cohetes se disparan dejando una estela de humo es suficiente para hacer huir a muchos herejes presas de un miedo irracional. Creen que los ángeles del emperador cantan literalmente mientras los bombardean, lo cual en cierto modo es verdad. La hermandad también utiliza aterradoras unidades de apoyo cercano como el motor penitente. Ahora bien, un motor penitente no está tripulado por una hermana, ya que se considera que la fe de una hermana es incuestionable como para necesitar tal castigo. En cambio, estos motores son pilotados por aquellos considerados pecadores que buscan la redención. A menudo, un hereje que se arrepintió y suplicó una oportunidad para obtener el perdón en la muerte, o una hermana que cometió un grave error y se sometió a una penitencia extrema. El piloto está conectado a un andador cubierto de sierras circulares, cuchillas y lanzallamas. Estimulantes del dolor y estímulos de adoctrinamiento inundan su mente con culpa y éxtasis en un cóctel confuso, sumiéndolo en un frenesí berserker de autodesprecio y deseo de absolución a través de la muerte. Al ser liberado, el motor penitente carga contra el enemigo sin importarle su propia supervivencia, con sierras girando y lanzallamas brotando de sus brazos. Los enemigos presencian una figura aullante, a menudo visible a través de una rejilla frontal, retorciéndose de agonía mientras pilotan la máquina, tendido en el suelo con furia desquiciada. Es aterrador y extremadamente eficaz como unidad de choque. Para el Imperio, es matar dos pájaros de un tiro. Se eliminan herejes con un antiguo hereje. Para las Hermanas de la Caridad es un destino sombrío pero justo para aquellos que lo necesitan. Cuando un piloto del motor penitente muere en batalla, cree que su alma es perdonada por el emperador, habiendo sido literalmente purificada por el servicio. Un destino que no desean para nadie, pero que no dudarán en infligir a quienes deban expiar sus pecados. En el otro extremo de esa disciplina interna se encuentran las Hermanas Repentia. Ya las mencionamos antes. Hermanas guerreras que a sus propios ojos o por juicio de sus superiores no han estado a la altura de los estándares de las sororitas y buscan la redención de la forma más directa. Se despojan de sus servoarmaduras, luchan sin armadura como señal de humildad y penitencia. Visten túnicas sencillas o van armadas solo con algunos jirones de sus hábitos. Empuñan cadenas gigantescas, conocidas como evisceradores, a menudo tan altas como ellas, y marchan hacia las líneas del frente más peligrosas. Una hermana repentia es una visión temible. Su cabello suele estar rapado, su cuerpo marcado por la autoflagelación, sus ojos desorbitados con una mezcla de angustia y fervor. Antes de una carga, la maestra designada de un escuadrón repentia, la única hermana que permanece con armadura y porta un látigo eléctrico para guiarlas, gritará algo como «Hijas del emperador, arrepiéntete», y las repentia gritarán plegarias de perdón mientras se lanzan contra el enemigo. No les importa la muerte, de hecho la buscan. Su objetivo es morir en una batalla justa, expiando así cualquier fracaso que las atormente. Irónicamente, esto las hace increíblemente peligrosas para el enemigo. No se puede intimidar ni vencer a alguien que desea morir y llevarte con ella. Muchos enemigos han aprendido que una repentia al ataque no siente dolor, ni siquiera cuando está acribillada a balazos. Seguirá avanzando, con sus cadenas acelerando, tal vez cojeando por una pierna destrozada, pero aún decidida a partirte en dos antes de morir. Y si sobrevive de alguna manera, empapada en la sangre del enemigo, esto se interpreta como si el emperador dijera: tu penitencia aún no ha terminado, sigue viviendo y lucha de nuevo. Tales supervivientes a veces se ganan el derecho a regresar a las filas de la orden, su pecado considerado expiado por el valor.
Ahora bien, no se puede hablar de las sororitas en combate sin mencionar cómo se apoyan mutuamente. Las hermanas luchan a menudo junto a los Astromeitarum, la Guardia Imperial y en ocasiones los marines espaciales, o incluso las fuerzas de la Inquisición. Su presencia es como una inyección de adrenalina para los soldados leales. Ver a monjas guerreras avanzar con serenidad entre el fuego, cantando himnos puede infundir valor incluso al recluta más presa del pánico. La eclesiarquía suele enviar confesores y predicadores con las hermanas durante las campañas. Estos clérigos apasionados, sin armadura, blandiendo zords de cadena o báculos rematados con reocuaris, corren entre las líneas vociferando sermones que alcanzan un clímax fervoroso. No es raro escuchar un coro de voces en un campo de batalla donde hay hermanas presentes. Un predicador podría gritar, ¿quién nos protege? Y los soldados a su alrededor rugen, el emperador nos protege. Todo esto mientras las hermanas, de forma más literal, se ganzan a los enemigos. La moral es un arma tan poderosa como cualquier fusil, y las sororitas la manejan con maestría. Por supuesto, las hermanas no necesitan protección externa. Abominaciones más repugnantes que la galaxia puede vomitar y se han mantenido firmes cuando otros flaquearon. En cierto sentido, son seres humanos comunes que logran lo extraordinario porque creen sin dudar que el emperador camina con ellas. Así que, la próxima vez que escuches un himno lejano, resonando, ya sea que cruces una ciudad de cartas de batalla o percibas el aroma a incienso y Prometeo en el viento, sabrás que las expertas hermanas de batalla están aquí. Y si alguna vez te encuentras en el lado equivocado del juicio del emperador cuando lleguen, bueno, emperador, ten piedad de ti, porque las hermanas de batalla ciertamente no lo harán.